Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias. En el nombre de Jesús. Santo, 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 santo y digno de suprema alabanza. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, precioso. Aleluya. Poderoso Dios. Santo, santo, santo. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias, Padre Santo. Gracias por la vida de cada uno de los discípulos. Te ruego, Señor, que glorifiques tu nombre en ellos. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanos. Una disculpa que hagamos adelantado la hora. Aquí estamos. Y vamos a iniciar en el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir adelante. Aleluya. Estamos en el capítulo 5 de Efesios. Y hermanos, hemos estado hablando de ser imitadores de Dios como hijos amados. Y hemos avanzado un poco, hermano. Y en el versículo 5, capítulo 5, versículo 5 de Efesios dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y enseguida dice la necesidad de estar alertas, la necesidad de estar atentos a lo que sucede, no a lo que sucede afuera, hermano, no a lo que sucede con los vecinos, lo que sucede en mi interior. El Evangelio es el trabajo de Cristo en el interior de nosotros, no en el exterior. Nuestro trabajo lo confundimos, hermano. Y queremos corregir los que están afuera y no los corregimos nosotros los que estamos dentro.
Y dice enseguida, nadie os engañe. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y es algo tan importante, hermanos, entender esto. ¿Qué tan obediente soy yo? Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. Y eso tiene que ser fundamental, el entendimiento, porque yo soy realmente no lo que digo, sino lo que hago. ¿Por qué? Porque por el fruto se conoce al árbol. Yo puedo decir que soy limón, pero nadie quiere decir que es limón. Yo soy naranjas, pero hay muchos que son naranjas sin semilla. Es decir, hay muchos que son cristianos sin la vida de Cristo. Eso es fuerte, pero Jesús fue muy claro y dijo, separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo sé que soy limón sin semilla? Si yo soy limón sin semilla, ¿cómo me puedo reproducir? Si yo soy naranja sin semilla, ¿cómo me puedo reproducir? Hoy la ciencia se ha aumentado, hermano. Hoy tenemos naranjas sin semillas, hoy tenemos sandías sin semillas, hoy tenemos limones sin semillas, hoy tenemos tomates con semillas, pero esas semillas son tomates transgénicos y esas semillas no pueden reproducirse otra vez. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y una condición para este tiempo, antes de la venida del Señor, se habla de que primero se va a manifestar la apostasía. La apostasía son falsos hermanos. Y si hay falsos hermanos es porque hay falsos pastores. Y si hay falsos pastores es porque hay falsos maestros. Y si hay falsos maestros es porque hay falsos evangelistas. Y si hay falsos evangelistas es porque hay falsos profetas. Y si hay falsos profetas es porque hay falsos apóstoles. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de desobediencia. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice, no seáis pues partícipes con ellos. Escucha lo que voy a decirte, hermano. Para que yo sea mentiroso, yo no necesito juntarme con mentirosos. Para que yo sea drogadicto, yo no necesito juntarme con drogadictos. Para que yo sea adúltero, yo no necesito juntarme con los adúlteros para ser partícipes con ellos. Para que usted sea celosa, vamos a cambiar. Usted no necesita juntarse con personas celosas. Para que yo tenga envidia, no necesito juntarme con envidiosos.
¿Hay alguien en casa? Para que yo sea contencioso, no necesito juntarme con contenciosos. Que el dicho diga: "Dios los hace y solitos se juntan". No, hermano, Dios no hizo contenciosos. Dios no hizo mentirosos. Dios hizo al hombre bueno. En el sexto día, cuando Dios hizo al hombre, dijo: "Y Dios vio que era bueno". Alguien sembró una semilla de pecado, pero Dios no fue el que la sembró. Ahora esa semilla está en todos los hombres. Por tanto, la muerte pasó a todos los hombres. Pero ahora vino otro hombre, el del cielo, y puso su semilla. Él es el testigo fiel y verdadero. No seáis pues partícipes con ellos. Es algo tan importante, hermano. El hecho de que yo sea borracho, no necesito juntarme con borracho. Hay gente que toma en su casa y no sale. Hay gente que se droga en su casa y no se junta con drogadictos. Hay mujeres que son celosas y no se juntan con otras celosas. Hay hombres que son celosos y no se juntan con otros celosos. Al contrario, no quieren que los descubran. Así hay millones de gente dentro de las congregaciones con esos problemas y no quieren que los descubran. Muchos van a la iglesia a ocultar su pecado. Por eso dice, no seáis pues partícipes con ellos. Hay quienes se prostituyen en la casa y hay quienes se prostituyen en el público. Hay mujeres que seducen a los hombres, aún dentro de la misma iglesia, y luego que cometen el adulterio, se santifican y dicen, no, no es cierto, no pasó nada. Eso es tan importante, hermano, entender. No seáis pues partícipes con ellos. Jesús fue muy específico y fue muy claro. Y él dijo, oíste que fue dicho, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que se enoja contra su hermano, eh, oíste que fue dicho, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. No necesitas juntarte con los asesinos para ser un asesino.
El mejor lugar para ocultar los asesinos son las instituciones religiosas. Son las instituciones políticas. Son las instituciones financieras. Y son las instituciones culturales. Y es algo tan sencillo descubrir, hermano. Si nosotros nos analizamos a nosotros mismos, porque nosotros tenemos el deber de analizarnos a nosotros mismos, ¿para qué? Para que no nos suceda lo que dice Jesús. Queremos corregir a los demás, pero nosotros no nos corregimos a nosotros mismos. Queremos sacar la paja que está en el ojo del hermano, pero no sacamos la viga que está en nuestro propio ojo. Y esa, hermanos, ¿qué dice Jesús? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Si algo se preocupó Jesús para enseñarle a sus discípulos y se lo repetía una y otra vez, fue: guardaos de la levadura de los escribas y de los fariseos, que es la hipocresía. Guárdense de no ser hipócritas. Guárdense para ser genuinos, para ser fieles en todo. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. Alguien lo atribuye exclusivamente al manejo del dinero. No, hermano. Es un principio de vida. El que es fiel en no mentir ni siquiera poquito, en no hacer ni siquiera mentiritas blancas, va a ser fiel en no mentir. Nunca va a ser un escándalo. Entonces, es increíble. ¿Por qué Jesús decía, guárdense de la levadura de los escribas y de los fariseos? Porque Jesús sabía lo que había en el corazón de una persona. Jesús sabe lo que hay dentro de nosotros. Por eso Jesús les decía a los fariseos, porque Jesús les llamaba al arrepentimiento, pero ellos decían, no, nosotros estamos bien. Ellos entendían que Jesús decía la palabra por ellos y una ocasión le preguntaron, nos lo dices por nosotros, pero nosotros no somos hijos de fornicación. Y Jesús les decía, ustedes se presentan por fuera como santos, como los maestros, pero Jesús era muy claro, yo los conozco, les decía. Ustedes no tienen amor de Dios en sus corazones. Ustedes aman su institución. Ustedes aman su posición. Ustedes aman su rango. Imagínense el conflicto que había entre los fariseos y los saduceos. Ningún fariseo podía pasar de rango superior de fariseo a saduceo.
pero les tenían limitados, los que tenían el control de todo eran los saduceos. Los saduceos, ¿quién los formó? Ellos se formaron a sí mismos. David no intentó formar una secta de fariseos y una secta de saduceos. David estableció el sacerdocio de acuerdo al orden que estableció Moisés en la ley. Pero la familia que quedó cuando se estableció el sumo sacerdote, dijo, nadie más, todos los sumos sacerdotes van a venir de nuestra familia. Nadie más de otra familia va a entrar a corromper nuestro linaje. Por eso de los saduceos solamente venían los sumos sacerdotes. Por eso cuando juzgaron a Jesús se reunieron toda la familia de los saduceos. Ahí no estaban los fariseos. Y Jesús les decía, yo los conozco. Ustedes están llenos de huesos de muertos. Están llenos de tinieblas, aunque se vistan de blanco. Aunque se vistan como santos, como escogidos de Dios, Dios no los ha escogido. Y Jesús fue muy específico. Por eso es que los discípulos nunca se vistieron de una manera diferente a todo el pueblo. Se vestían como toda la gente. Para querer mostrar que eres importante, te pones traje y corbata. A Jesús le preocupaba y le preocupa que nos engañemos a nosotros mismos, o sea, que el diablo tome el control de nuestra mente y nos engañe a nosotros mismos. Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas. No creas, porque no todo lo que brilla es oro. Y si algo tenemos de oro nosotros es nuestra fe, y es mucha más preciosa que el oro. Cuando el Señor, o el apóstol Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. No somos luz en nosotros, somos luz en el Señor, en Cristo Jesús. Andad como hijos de luz. Y hemos estado viendo un poco más de esto, hermano. Vimos a primera de Juan, vimos que el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Vimos un poco, pero ¿qué es lo que Jesús nos está queriendo decir aquí? Que tengo que cuidar mi conciencia. Y para cuidar mi conciencia, hermano, Dios me puso sentidos físicos con los cuales yo me relaciono con el mundo exterior. ¿Saben? Tengo mis ojos para ver lo bueno y lo malo. Y cuando yo veo lo bueno, alabo a Dios. Y cuando yo veo lo malo,
como yo fui formado para imitar, por eso escuche, la Biblia dice aquí en el versículo 1, 5:1, sed imitadores de Dios. ¿Eso qué me indica? Que tengo la tendencia a imitar. Mire, da tristeza ver una serie de hermanos atrás del pastor queriendo hacer lo mismo que hace el pastor, queriendo hablar como habla el pastor, queriendo ministrar como ministra el pastor. No dice sed imitadores de vuestros pastores, sino sed imitadores de Dios como hijos amados. Usted imita todos los hábitos de su mamá, conscientemente o inconscientemente, usted los refleja. Todas las actitudes de su papá, alguien dice que las maldiciones generacionales también se heredan. Hermano, perdónenme, perdónenme, hermano. Todos imitamos lo que está dentro de nuestra conciencia, lo que hemos visto. Por eso es que imitamos a papá. No es que se va a repetir la maldición generacional. Tenemos la tendencia a imitar. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir, si van a imitar a alguien, imiten a Dios. Pero para imitar a Dios, yo necesito conocer mi interior. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó salvarme poniéndome a Cristo en el interior, no en el exterior. Poniendo a Cristo en mi corazón, porque era la única manera de quitar la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, escritos en tablas de piedra. Lo dijo en Jeremías 31 que iba a quitar esa palabra de las tablas de piedra y ahora las iba a escribir en la mente y en el corazón. Y nos iba a dar un corazón de carne. Y en ese corazón iba a poner su palabra, es decir, iba a poner a su Hijo Jesucristo, aquel verbo que se hizo carne. Entonces, ahora lo que yo tengo que buscar es a Jesús en mí. Porque el misterio escondido desde los siglos y edades en Dios es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Léalo en Colosenses 1, 26, 27. Entonces, como decíamos, para yo ser adúltero, yo no necesito, hermano, juntarme con los adúlteros. Lo único que yo necesito es darle suelta a mis pasiones sexuales, a mis pasiones desordenadas. Y Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla y adúltero con ella en su corazón, el adulterio, todo nace aquí en la mente. ¿Hay alguien en casa? Entonces, yo tengo que cuidar, no ser partícipes con ellos. Porque en otro tiempo yo era controlado por mis emociones, por mis deseos, por mis pensamientos, por mis pasiones. Y era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Es decir, en otro tiempo yo era tinieblas, pero ahora soy luz. Ahora yo tengo que ser controlado por la mente de Cristo, por la palabra que Él escribe en mi mente y en mi corazón. Ahora bien, para explicar esto,
porque es mucho más profundo. ¿Cómo se guarda la unidad del Espíritu? Gracias a Dios que ya la vimos. El versículo 3 del capítulo 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo dijo Jesús? Que somos perfectos en unidad. En San Juan 17:23 dice Jesús, yo en ellos, Padre, y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 17:23 dice, yo en ellos, Padre, y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. Mire, si Martha Schott Miller, Cristo está en ella y el Padre está en Cristo, ella es perfecta en unidad. Y somos de un mismo espíritu. Lo mismo si Norma, si Ángel y Susana hacen lo mismo, somos de un mismo espíritu. Somos copartícipes juntamente con Cristo. No necesito ponerme de acuerdo. Ella puede estar en China, yo puedo estar en Sudamérica, Miguel Ángel puede estar en Japón, Marta puede estar en Phoenix, Susana puede estar en Perú. Pero como Cristo está en mí y el Padre está en Cristo y yo permanezco en la palabra, entonces soy perfecto. Somos de un mismo espíritu. Pero también allá, en Singapur, en Perú, en Libia, en Estados Unidos, hay adúlteros. Y si yo me dejo dominar por mis pasiones, soy copartícipe con los adúlteros de Estados Unidos, de Singapur, de Libia, de Kenia. ¿Por qué? Porque me rijo por las tinieblas. ¿Hay alguien en casa? Entonces podemos entender por qué dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. No nos enseña la historia que los hombres queriendo santificarse y purificarse se encerraron en conventos y terminaron metiéndose hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Hay alguien en casa? Entonces, ¿qué tengo que cuidar? Mis pensamientos. Por eso el apóstol desde la cárcel nos da su gozo y nos dice, regocijaos en todo tiempo. Otra vez os digo regocijaos. Y dice, por nada estáis afanosos. En esto pensad, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y dice, en esto pensad. No dice en la mujer del prójimo. No dice que andará haciendo mi esposa. Que andará haciendo mi esposo. Y si tengo un accidente. Y si me pasa eso. Hermano, oren porque va. Hermano, oren por eso. Oren por eso. Hermano, oren. Hace Cristo. ¿Estamos en el reposo de Dios? Por eso dice el apóstol, vivimos en apuros, mas no desesperados. Derribados, pero no destruidos. Y etcétera, etcétera.
Somos llamados de las tinieblas, para que las tinieblas se queden atrás y ahora entramos a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, no para anunciar las tinieblas, sino para anunciar las virtudes que hay en la luz admirable. Bien, ok, vámonos al capítulo 8 de San Juan. En el capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, lo dice porque acababa de iluminar una conciencia llena de tinieblas. No una, muchas. ¿Y cómo sabemos que estamos en Cristo, hermanos? ¿Cómo voy a saber yo si estoy en Cristo? Si juzgo con justo juicio o si juzgo de acuerdo a la ley de Moisés. Y dice, estás mal. La ley de Moisés me da legalidad para acusar a los demás y para matar a los demás. Pero bendito Dios que no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. Y aún en la ley, Jesús mostró cómo se debe conducir para hacer un juicio. ¿Por qué, hermano? Porque lo que Jesús le preocupa es que nosotros tengamos la viga aquí atravesada en el ojo y queramos sacar la paja que está en el ojo del hermano. En el capítulo 8 dice así, el versículo 2, cada uno, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino y él a él y sentado él les enseñaba. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Aquí Jesús nos enseña cómo se debe hacer un juicio. Por eso las instituciones ponen su propia ley. ¿Para qué? Para poder juzgar de acuerdo a sus principios humanos, a sus mandamientos humanos. Y ellos dicen, es que así está escrito en la Biblia. Sí, está escrito en la Biblia, pero está escrito en la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplir la ley. Pero Jesús la cumple y la sigue cumpliendo y la seguirá cumpliendo. ¿Dónde? Dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Jesús, en este momento, Jesús está bajo la ley. Los hombres que habían tomado a la mujer, sorprendida en adulterio, que eran escribas y fariseos,
No vamos a cuestionar por qué nomás la mujer y por qué no el hombre, porque eso es añadir de nuestra cosecha. Vamos a ver lo que está escrito, punto. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a la mujer sorprendida de adulterio y poniéndole en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Haz juicio, juzga. El peor error que tú puedes cometer si estás ofendido por algo que ni siquiera te causó nada, nomás por tu celo sin ciencia, nomás porque tú dices, es que no hace lo que yo hago, o está haciendo todo lo contrario, y tú juzgas y separas y matas. No hay amor de Dios en ti, porque nadie cumplía la ley, ni los mismos fariseos, ni los mismos sacerdotes, ni los mismos saduceos. Ellos justificaban lo que hacían con la ley, pero si otro hacía lo mismo, lo condenaban. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Pero el propósito no era apedrear a la mujer. La intención de su corazón era apedrear a Jesús para que les dieran la oportunidad de poder matar a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque el acusador del pecado tenía que ser el primero en arrojar la piedra. Y era una piedra de gran tamaño en la cabeza. Y luego todos los demás tenían que apedrearla para mostrar su justicia. Pero su justicia la mostraban evidenciando a los demás, no evidenciándose a ellos mismos. ¿Hay alguien en casa? ¿Podemos ver cómo el Evangelio trabaja en el interior, no en el exterior? Y como insistieron en preguntarle, pero dice, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo. ¿Qué hacía Jesús? Sin mirarlos, sin mirarlos, escribía en la tierra con el dedo. Y ellos insistían en preguntarle. Mientras esperaba el día de ayer en el carro, entendí algunas cosas mientras leía la escritura. Jesús escribía en tierra con un dedo. ¿Por qué escribía en tierra? ¿Y qué escribía en tierra? Y yo me asusté porque dije, Señor, pero nuestra competencia no viene de nosotros mismos para nosotros pensar algo como si fuera de nosotros. Y mi entendimiento se abrió. Jesús estaba escribiendo en tierra. Nosotros fuimos formados de la tierra. El hombre fue formado de la tierra. Y Jesús lo que estaba escribiendo en la tierra, estaba escribiendo en sus conciencias. Estaba escribiendo en sus conciencias de todos los que estaban ahí, escribas y fariseos, desde el mayor hasta el menor.
Estaba escribiendo en sus conciencias, estaba derramando entendimiento, estaba derramando luz, porque la luz es el entendimiento y sin la luz de Jesús nosotros no podemos entender la palabra. Jesús es la luz y sin Jesús nosotros no podemos entender lo que está escrito en la Biblia. Y lo que Jesús hacía, escribir en la tierra, estaba escribiendo en sus conciencias la palabra que les iba a dar. Por eso insistían en preguntarles, y Jesús se enderezó, se puso en pie y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Y siguió escribiendo. Y ellos, acusados en su conciencia, ¿qué hizo Jesús, hermano? Les descubrió su conciencia, les iluminó su conciencia. Nunca ignores tu conciencia cuando estás en una situación que analizar, que juzgar. ¿Por qué? Porque eso hacían los fariseos. Y Jesús les dijo, hay de vosotros, escribas y fariseos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es exactamente lo mismo. Hipócrita, saca la viga de tu ojo para que veas la paja que está en el ojo de tu hermano. Date cuenta qué es lo que metiste, date cuenta qué es lo que viste, date cuenta qué es lo que piensas. Pero el hecho de que te vistas con vestiduras de santidad no te hace santo. El hecho de que te dejes crecer el cabello, el hecho de que andes luciendo tu vestidura religiosa, no te santifica. Lo que te santifica es la sangre del Cordero. El vivir la palabra. Jesús se volvió a agachar y siguió escribiendo. Y ellos, cuando su conciencia fue iluminada, soltaron la piedra, se empezaron a analizar con la palabra que Jesús les dio. ¿Qué me enseña a mí? Que la palabra que el Señor me da es para analizarme a mí mismo, no para aplicársela al vecino, ni aplicársela al hermano que no viene al culto, y el que no diezma, y el que no ofrenda, y el que no se viste como yo. ¿Hay alguien en casa? Ahí estaba la mujer medio tapándose todo su cuerpo desnudo. Si la palabra no te aclara, no pone luz en tu conciencia, nunca juzgues. No juzguemos. Y aquellos acusados en su conciencia, fíjense bien, ellos se sintieron acusados, pero Jesús no los acusó con la palabra, los desnudó, desnudó sus pensamientos, se los expuso a ellos mismos. Y desde el mayor hasta el menor fueron soltando la piedra y todos se fueron. Jesús dijo, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es pecado hacer esto, porque tienen un rango. Hipócritas, que se presentan como justos delante, porque quieren poner la justicia de una manera legal. Ellos tenían legal,
Tenían la legalidad para matar a la mujer, pero no tenían por qué traérsela a Jesús. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 personas muere irremisiblemente. Eso es la ley, eso es la legalidad. ¿Y tú vas a tirar la piedra contra ellas para que mueran? Si Cristo está en ti, ¿cómo vamos a hacer el juicio? Cristo me va a iluminar el pensamiento, la conciencia. Por eso es que Dios nos puso ojos, oídos, nariz, boca, mano. ¿Para qué? Son los sentidos. Y la Biblia dice, en Hebreos capítulo 4, capítulo 5, creo, 5 acerca de la apostasía, que los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal son los que han alcanzado madurez. ¿Por qué? Porque yo veo con los ojos, inmediatamente pienso. Y con los ojos veo lo bueno y veo lo malo. ¿Y qué es de qué me voy a alimentar? ¿De qué voy a alimentar mi corazón y mi mente? Con los oídos oigo verdades y oigo mitotes y oigo chismes y contiendas. ¿Y de qué voy a alimentar mi mente? Porque de lo que alimente mi mente va a bajar a mi corazón y de mi corazón va a salir por mi boca y eso es lo que me va a contaminar. Pero si alimento mi mente de la palabra de Dios y la palabra que está escrita aquí baja mi corazón, de aquí va a salir palabra de vida o de aquí va a salir palabra de muerte. Hay alguien en casa. ¿Qué hace Jesús? Ilumina la conciencia. Y entonces se dan cuenta que se estaban tragando el camello y estaban colando el mosquito. ¿Cuánta gente, hermanos, cuela el mosquito y se traga el camello? Todos los que tenemos los pensamientos así. Entonces, hermanos, fíjense qué hermoso. ¿Qué le dijo Jesús? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, todos, acusados en su conciencia, soltaron la piedra y se fueron retirando desde el mayor hasta el menor. Y Jesús seguía escribiendo en tierra. Pero Jesús no estaba escribiendo en la conciencia de la mujer. Lo mismo que estaba escribiendo en la conciencia de tierra, aquella conciencia volátil que se olvida de las cosas sucias y piensa que es bueno. La mujer estaba escribiendo en la mujer el perdón. Estaba escribiendo en la mujer, en la conciencia de la mujer, la aceptación. Estaba escribiendo en la conciencia de la mujer el amor. Por eso Jesús se agachó y siguió escribiendo en tierra cuando estaba frente a la mujer solamente. Los otros ya se habían ido. Ahora Jesús seguía escribiendo, pero lo inverso en el corazón y en la conciencia de la mujer. De tal manera que Jesús se pone de pie de nuevo y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer levantó la vista, espantada todavía, y miró a Jesús, escuchando una voz diferente. Y voltea a la mujer alrededor y dice, ninguno, Señor, está, todos se fueron. Entonces ella sintió el alivio, su conciencia sintió la aceptación.
Su conciencia sintió el amor. Porque cuando Jesús le dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Todos tenían pecado. El único que no tenía pecado era él. Y aquí se comprueba que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Aquí nos enseña algo la Escritura. Que Dios no puede perdonar algo. Dios solamente perdona pecados confesados. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos perdona. Pero los pecados que volvemos a cometer en el transcurso de nuestra vida, y no me diga porque todos los días pecamos, no me diga que usted no peca porque usted va al culto y se viste y hace todo lo que le manda. ¿Hay alguien en casa? El único que no tenía pecado de los que estaban allí era Él. Y el que no tiene pecado no tiene tinieblas en su mente. Su mente es luz. Y lo único que hizo Jesús solamente fue pasarles un poco de luz. Traían sus pilas tan mal usadas que ya no podían. Jesús les conecta un poco de su batería, vamos a decirlo así. Y de pronto se iluminan y se dan cuenta que están haciendo mal. Entonces Jesús escribe la aceptación en la conciencia de la mujer. Y, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer voltea para todos lados sorprendida y dice, Señor, ninguno, todos se fueron. Ninguno te condenó, ninguno. Y entonces Jesús les dice, y yo te condeno, vete y no peques más. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, o mejor dicho, es Cristo en nosotros, no podemos condenar a los demás. No podemos decirle al de una carta, échalo fuera. No podemos que firme la renuncia. No estamos en Cristo. Estamos en una institución. Y hay mucha diferencia estar en Cristo y estar en una institución. Dios no es institución. Y si Cristo está en la institución, y si tú estás en Cristo, te va a pasar lo que a mí me pasó. Te va a decir el Señor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vas a entender. ¿Te imaginas cómo se las vieron? Voy a echarle de mi cosecha. ¿Cómo se las vieron cuando fueron y le dijeron, no matamos ni siquiera? Ese hombre no nos dejó matar ni siquiera a la adúltera, a la perversa, porque ya que se fueron de allí, las tinieblas volvieron a tomarlo. ¿Por qué? Porque no se hicieron seguidores de Jesús. ¿Hay alguien en casa?
¿Se imaginan la reprimenda que les pegaron los principales? Porque ni siquiera mataron ni a la mujer, ni mataron ni a Jesús. Es como aquellos hombres que mandaron a prender a Jesús. Vayan, préndanlo y tráiganselo, tenemos que quitarlo en medio. Y cuando llegaron, lo escucharon a Jesús hablar y se quedaron estáticos. Y no pudieron echarle mano. Y cuando regresaron le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Es que nunca ha hablado alguien como él. Las palabras de Jesús te detienen. ¿Cuántas ocasiones nos hemos detenido de pecar? Y no fue por nuestra capacidad, hermano, fue porque la palabra, fue porque el Espíritu Santo nos protegió para que no hiciéramos lo incorrecto, para que no hiciéramos lo indebido, porque Él es en nosotros la esperanza de gloria. En aquel día que se abran los libros nos vamos a dar cuenta que es Jesús en nosotros, que no fuimos nosotros los que buscamos nuestra propia justicia para ser aceptos delante de los hombres. Y ya estamos en Cristo. No podemos buscar ser aceptos delante de Cristo, de Dios, porque ya estamos en la presencia de Dios. Yo no puedo andar diciendo, es que si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Eso es decir, estoy negando que Jesús está conmigo. Por eso es que hago juicios a la ligera, porque ignoro la palabra. Y Dios en Cristo dijo, voy a hacer un nuevo pacto, voy a escribir en sus corazones y en sus leyes, mis leyes en sus mentes y en sus corazones, y nadie dirá a su hermano conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Y estoy aquí emocionado con la palabra, hermanos, y ya se me pasó el tiempo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, hermanos. Cuidemos nuestra conciencia. No ignores tu conciencia. Él es la luz del mundo. Mañana continuamos. Si Dios nos concede, Dios los bendiga.